Plaza La Ceiba presenta. Había anunciado hace un momento la visita del diputado federal Óscar Cantón Cetina, diputado federal por Morena. Me da gusto recibirlo en los estudios de Grupo BX. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Ángel. Me da mucho gusto estar aquí en Poder Informativo, en TVX. Y como dijiste, fuera de cámara, me siento como en casa. Ciertamente, aquí saludos, muchos saludos a todo el auditorio, que esta estación, que este grupo contempla la cobertura total del estado de Tabasco y más allá de las fronteras, por supuesto, ¿no? Saludos a doña Pati Chamelis. Sí, y lo escucho y me lo dice la gente. Por ejemplo, la presencia que tienen ustedes en la Chontalpa es impresionante, ¿eh? La gente lo dice. Allá dice, yo escucho tal, yo escucho tal, yo escucho tal. Entonces, bueno, eso da gusto, que haya una empresa que esté sirviéndole al pueblo, que esté comunicando al pueblo. Así que me da mucho gusto estar aquí, Ángel. Bienvenido. En lo personal. De nueva cuenta, bueno, viene usted de pues unas jornadas bastante intensas. El domingo tuvieron la sesión bastante maratónica desde muy temprano. Estuve dando seguimiento a una buena parte, pero la verdad, cuando faltaba un buen tramo, pues ya no lo seguí, pero ya conocemos los resultados. ¿Qué balance tiene usted? Pues simplemente que el pueblo de México va a ver pospuesta esa reforma constitucional porque un grupo de diputados, de diputadas, no pensaron en los intereses nacionales. ¿Realmente había beneficios, diputado? Yo recibo aquí, le soy sincero, sí, mensajes de la gente que dice, bueno, ya nos dijeron que iba a bajar la luz y no es nada barato. Nos dijeron del borrón y cuenta nueva y no ha sucedido. Serios problemas que tienen los usuarios con la propia Comisión Federal de Electricidad y decía, ¿cómo creer de que ahora sí nos van a bajar la luz? Bueno, yo estoy seguro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí cumplió su palabra de borrón y cuenta nueva. Sí lo hubo, Ángel, en todos los recibos del estado de Tabasco. Único estado en donde hizo eso la Comisión Federal de Electricidad. Se puso también la tarifa más baja existente, la 1F. Pero la pregunta es, ¿por qué no bajaron totalmente las tarifas? Porque no es posible si no haces esa reforma constitucional. Hay 495,000 millones de pesos en subsidios que el gobierno mexicano le da a las empresas extranjeras a través de la CFE. ¿Por qué? Porque con la reforma del 2013 de Peña Nieto, reforma de la Constitución, se dejó a la CFE atada con unos contratos a 20 y 30 años, en donde verdaderamente son leoninos esos contratos, verdaderamente tienen sujeta a la CFE, y la CFE solo está de fachada, no manda la CFE en el mercado eléctrico, en la industria eléctrica. 62% el día de hoy ya pertenece a los extranjeros, a las compañías extranjeras. ¿Por qué crees el caso típico que todo el mundo ya conoce, el del famoso Oxxo, que lo vamos a corregir rápidamente? ¿Por qué? ¿Por qué Oxxo te paga casi 200 pesos al mes y tiene 18, 20 refrigeradores enormes las 24 horas del día, aire acondicionado? Ve las tiendas de Oxxo, todo en la calle tienen luces. ¿Por qué? Porque están en un mercado paralelo. Eso es ilegal. No es que compren energías más baratas y limpias, dice. No, porque se lo compran a una empresa extranjera, pero esa empresa extranjera no paga nada, por ejemplo, por la transmisión de la luz. ¿O has visto que Iberdrola tenga torres de transmisión en todo el país? La única red que tiene es la CFE, pero ellos utilizan esa red y no pagan nada. Eso es parte del subsidio que el pueblo mexicano le está dando a esas empresas. Luego, ellos tienen básicamente energía eólica y solar, ¿sí? Del sol y del viento. Pero cuando ellos no tienen ni sol ni viento, no producen energía eléctrica. ¿Quién respalda eso? Porque la energía eléctrica tú en esta estación la necesitas todo el tiempo. Pues entonces entra el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos no tienen respaldo. No ves en ninguna empresa
de esas que tiene Liverpool, sus plantas generadoras allí. Entonces, cuando ellos tienen energía, se la venden a CFE al precio que quieren y de manera obligada. Por ejemplo, CFE tiene capacidad para darle energía eléctrica a todo el país en este momento. Pero no la genera. ¿Por qué? Porque no la puede distribuir, porque tiene que meter primero a la línea la del sector privado. Ahí están las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas están a un 30% de su capacidad de generación. Bueno, todo eso tiene que ver mucho dinero, mucho dinero. ¿Qué vamos a hacer? Ahora no pasó la reforma constitucional, que nos hubiera dado la posibilidad de una reestructuración integral. Lo que estamos haciendo nosotros es componer lo que Peña Nieto descompuso en el 2013. Por eso es que no ha podido bajar el precio de la energía eléctrica, porque CFE quedó como fachada, insisto, para cobrar el recibo, para dar la cara de que no da el mantenimiento, de que se friega un transformador allá en cualquier comunidad de Comalcalco, de Cunduacán o de Cárdenas, y no va a componerlo. Y ves a la gente juntando dinero para reparar ese transformador. No, eso porque es a diario. A diario, sí, pero es una forma de estrangular. Hay que recordar que la CFE era una empresa única. ¿Y que hicieron en la reforma del 2013? Hicieron 6, 7, 8 empresas y a competir entre ellas dentro de la propia CFE. Por supuesto, una empresa que era poderosa está debilitada. Bueno, de eso se trata la reforma constitucional. Sin embargo, no pasó. Nosotros les llamamos, y estoy seguro que el pueblo también, traidores a México. ¿Por qué? Porque son compañías extranjeras las que están beneficiadas. Iberdrola, vean el daño que está haciendo en España, su país de origen. Vean el daño que hay en Alemania, que hay en Inglaterra. Vean en Francia. Francia ya está estatizando una empresa que es pública, pero que tiene el 86%. ¿Qué va a hacer? Ya va a tener el 100%. Porque con ese 14%, los privados le están haciendo daño a la economía del país. Lo mismo está Alemania. ¿Qué hizo? Empresa Nacional de Gas, gasera. Es todo un trama mundial el de la energía, y lo complementamos con el del litio. Esa reforma constitucional que quería que se le diera la prioridad a los mexicanos sobre la propiedad, la exploración y la explotación del litio. ¿Era necesario hacer esa reforma que ya fue aprobada anoche por el Senado? Lo digo porque he escuchado algunas expresiones de analistas que dicen, bueno, ya está contemplado en la ley de que todo lo que esté en el subsuelo es propiedad de la nación. Sí, totalmente de acuerdo. En eso no está la discusión. Pero ¿cuáles son las dos palabritas mágicas que se está poniendo? Como siempre hay algunos... Exploración y explotación. No estamos hablando de la propiedad. La propiedad desde 1917 está en la Constitución, para acabar clarito, ¿no? En el 27 constitucional. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Lo que ahora tenemos que garantizar. ¿Por qué? Porque durante los sexenios de Peña Nieto y básicamente de Calderón, se concesionó más de la mitad del territorio nacional a las mineras, muchas de ellas canadienses, que son las que estaban empezando a explotar el litio a través de empresas chinas. Entonces, ellos tenían la concesión. Fue una concesión que es legal, la dio el Estado mexicano. Bueno, pero ahora, ya con la ley minera, vamos nosotros a tener ya la exploración y la explotación, no solo la propiedad. ¿Hay la capacidad? Entiendo que se creará un organismo similar a una empresa productiva o una paraestatal, no sé cuál sería la figura. Va a ser una empresa, una paraestatal seguramente, porque nosotros queremos desaparecer las empresas productivas. Esas no nos funcionan en un esquema social y en un esquema de no lucro, como son las empresas públicas. Se va a crear esta empresa. Se va a buscar el nicho de investigación de tecnologías, lo que hay en México, a través... Hay que recordar que en el 38, cuando se expropia el petróleo por Lázaro Cárdenas, decían que los mexicanos no íbamos a poder hacer nada con esa industria.
se fueron las compañías holandesas, inglesas, americanas, y se llevaron a sus técnicos, y se llevaron sus tecnologías. ¿Y qué ocurrió? Se creó el Instituto Mexicano del Petróleo, se creó Petróleos Mexicanos, que ya estaba, y se desarrolló toda una tecnología propia. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer. Pero hay que recordar que el mercado mundial de tecnología es dinero. Nosotros tenemos la materia prima, podemos comprar la tecnología mientras desarrollamos nuestra propia tecnología, nuestras propias instituciones. Lo importante es que tengas el recurso. Si no, nos va a volver a pasar lo del petróleo, que vendíamos el crudo y comprábamos gasolina. Nos va a volver a pasar exactamente lo mismo. Entonces, es todo ese paquete energético que se trató de hacer con la reforma constitucional. Ahora vamos a fortalecer a CFE. Hoy lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. ¿De qué manera? A base de leyes secundarias. Porque el fallo de la Corte, en donde declara constitucional la ley de la industria eléctrica, la LIE, eso avanzó muchísimo. Avanzó, ¿por qué? Porque CFE va a tener un margen de maniobra mayor. Por ejemplo, va a poder disponer, comercializar de toda la energía eléctrica que tiene capacidad instalada para generarla. Lo que no ocurría. Primero tenía que comprar y despachar la del sector privado. Ahora ya no. Ahora va a ser, la Suprema Corte autorizó una nueva forma de despacho, en donde van las más limpias, empezando con las del gobierno. La hidroeléctrica, por ejemplo, ¿sí? Que no se utilizaba, que por eso se provocaban inundaciones. Ahora va a haber una inversión, ya está haciendo una inversión, en donde se van a renovar todas las turbinas, todos los generadores, todos los transformadores, para que suba 10% su capacidad. Y es una energía absolutamente limpia. Ahora, hablemos de lo que pasó el domingo, diputado Oscar. Sí. ¿Ustedes en algún momento confiaron realmente de que iban a ceder los de la oposición a respaldar esta iniciativa del presidente, esta reforma planteada ahí? ¿O qué les faltó en las negociaciones? Entiendo que sí hubo un debate largo en este Parlamento abierto que se hizo. Yo platicando con el presidente de la Comisión de Energía, el diputado tabasqueño Manuel Rodríguez González, mencionaba, sí, vamos a obtener esos votos necesarios, 53, 54 que requerían. 56. Y entonces, pero no se dio ni un paso la oposición. No se dio ni un paso a la oposición, pero ya fueron otros intereses. Mira, aquí las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque con toda esta campaña de información que se dio a la iniciativa de ley, con este Parlamento abierto, con asambleas informativas, la radio y la televisión, los medios cumplieron su función de informar a la gente, las diferentes visiones, las diferentes posiciones. Pero se hizo un tema público ya, del conocimiento popular. Y hubo todo un acercamiento. La prueba está en que la coalición de oposición dio 12 puntos y dijo, si se cumplen estos 12 puntos, firmamos la iniciativa, votamos la iniciativa a favor. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a analizarlos. ¿Qué contestamos? 9 de esos puntos aquí están ya incluidos en el dictamen final, que no lo traía la iniciativa presidencial. Había un verdadero trabajo parlamentario y de inclusión. 3, vamos a revisarlos. Por ejemplo, había que revisar hasta dónde llegaba el alcance del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de los órganos reguladores. Nosotros los proponíamos en la iniciativa. En el fallo de la Cámara, de la Suprema Corte, no. Bueno, lo que queríamos era revisarlo y estuvimos, al final de cuentas, de acuerdo. Podemos ver 3 tiempos. La iniciativa presidencial como venía, el primer proyecto de dictamen Comisiones Unidas hecho por la coalición Hacemos Historia, o sea, Morena, Verde y PT,
Y después de esos 12 puntos que hizo público el PRD, el PAN y el PRI, el último dictamen, el que se discutió en la Asamblea, ya observaba esos puntos. Ya no había problema. ¿Y entonces qué pasó? Todos nos preguntamos. Sí. Pues lo que yo he dicho. Simplemente los intereses mezquinos y muy particulares se impusieron. Entró en disputa, y lo dijo el presidente en la mañana también, no cedimos a esas negociaciones que se estaban acostumbrados a ceder, por ejemplo, gobernaturas. El PRI... ¿Se llevó ese tema por supuesto, a la discusión de la reforma? Por supuesto. Y eso fue lo que paró todo. ¿Cuántas pedían? Lo que paró todo. El PRI pedía Hidalgo y Coahuila. Hidalgo, que es este año, y Coahuila el otro año. ¿Y por qué pedía eso el PRI? Porque en Hidalgo la candidata a gobernadora del PRI es la secretaria general del Comité Nacional Priista. Es diputada federal, Carolina Villano, y es la esposa de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados priistas actualmente. Prácticamente era una oposición familiar la que se estaba pidiendo. En la gubernatura de Hidalgo. En segundo lugar, Coahuila. Hay que recordar que Rubén Moreira, que es el esposo de Carolina, que es el coordinador de los diputados federales del PRI, fue gobernador de Coahuila, igual que su hermano. Y el actual gobernador de Coahuila es el títere de los Moreira. Ellos tienen a Coahuila como un feudo, como un rancho particular. Y querían que nosotros garantizáramos que ellos van a tener la gubernatura el próximo año. Eso trabó todo, porque Morena dijo, no se va a negociar la voluntad popular. Voten como quieran, pero ahí no entramos. Entramos a negociar puntos de la reforma energética. Y ahí están incluidos los que ustedes pedían. Pero esto es otro tema. Y nosotros en eso no entramos. Lo mismo ocurrió con el PAN. El PAN quería Tamaulipas y Durango, que las dos van y vienen ahora para junio. ¿Por qué no pidió Aguascalientes? Porque ahí sabe que prácticamente va a ganar. Lleva una ventaja considerable. Ahí estamos luchando, pero está difícil que ganara Morena. Pero en Tamaulipas, en Durango, nosotros vamos arriba. Entonces, fue una negociación de gubernaturas. Y ahí se frenó todo. Ahí se frenó todo. Aparte de esos intereses económicos, en donde estuvieron los cabilderos de las empresas extranjeras y todo. Pero todo eso era manejable, ¿eh? Todo eso era manejable. Escuchaba ese mismo día al dirigente del PRI que la 4T estaba moralmente derrotada. Es un discurso que también el propio presidente ha dicho en contra de la oposición. Realmente están derrotados por un tema tan importante, y es una de las iniciativas que también el presidente le da una importancia por lo que representa. Esa es una expresión que dijo el presidente Benito Juárez y que utiliza mucho Andrés Manuel López Obrador, y que Vandalito Moreno verdaderamente no sabe ni cómo se utiliza. El presidente Juárez dijo que la reacción, los conservadores estaban moralmente derrotados. En ese momento hay que recordar, el país estaba invadido, ellos estaban por la fuerza, por las armas y en alianza con gobiernos extranjeros. Pero el presidente Juárez dijo, moralmente están derrotados. Nosotros sostenemos algo: la moral del pueblo de México nunca va a ser derrotada, menos por una votación en una sesión de la Cámara de Diputados, de ninguna manera. Lo que quiero decir, ellos están derrotados electoralmente, porque el pueblo de México no les ha dado los votos. La prueba está en que ese día, el domingo, nosotros en esa sesión tuvimos más votos que ellos, toda la coalición de la oposición junta. No logramos tener los votos que da una mayoría calificada para reformar la Constitución, pero fueron 275 votos contra 223. Tenemos la mayoría,
pero no para reformar la Constitución. Pero bueno, nosotros sabemos que el pueblo es muy fuerte. Nosotros conocemos y vimos en el 2018 que Andrés Manuel López Obrador no ganó la presidencia a base de comprar despensas y regalarlas o a comprar votos, sino a través de recorrer el país con la cercanía con la gente y convenciendo con ideas, con principios, con ideales. Bueno, nosotros tenemos paciencia. ¿Y vale la pena esta campaña que ha iniciado por parte de la dirigencia nacional de su partido Morena, el exhibir a quienes llaman traidores de la patria? Sí, claro que sí. Pero no es una campaña que nosotros estemos haciendo, hombre. Esa ya la está haciendo el pueblo de México. El pueblo de México ubicó quién votó contra México el domingo y quién votó a favor de México. Hay quienes dicen que se trata de un chantaje político. Y yo quiero que escuche lo que dice el senador Juan Manuel Fósil Pérez a propósito de esta exhibición que están haciendo de quienes votaron en contra. Si lo podemos, por favor. Sí, claro. Y muy mal que a las personas que piensan diferente se les califique de traidor y se les quiera mostrar en el país como que traicionaron a la patria. Oigan, discúlpeme, lo que piensa el presidente no significa la patria. Habemos muchos que pensamos diferentes, pero muchísimos que pensamos diferentes, y eso está reflejado en la Cámara de Diputados, y si no pasó la reforma constitucional es porque hay muchas personas que no estamos de acuerdo con esa reforma eléctrica que no nos beneficiaba en lo absoluto. Quiero comentarles también, bueno, que no es posible que estemos pensando que un solo hombre del país tiene la verdad absoluta. No, eso está mal. Tenemos que escucharnos, tiene que haber diálogo, tiene que haber consensos en la tarea de gobierno para que podamos tomar las mejores decisiones para el país. Eso es lo correcto, eso es lo honesto. Lo demás solamente es chantaje, extorsión política, eso de estar acusando de traición a quien no piense igual que el presidente, mal. ¿Qué opinión le merece? Pues yo creo que no hay que tenerle miedo al pueblo. Que el pueblo sea el que califique a cada uno cuál fue la actitud. Pero yo sí tipifico como traición a la patria lo que hicieron las diputadas y los diputados el pasado domingo. ¿Por qué? Porque eran los intereses de la nación, porque eran los intereses del pueblo los que estaban de por medio, porque era reivindicar para el pueblo la industria eléctrica nacional, que ahorita está en manos de extranjeros. Este es un acto como el que hizo Lázaro Cárdenas en el 38 en el petróleo, o en 1960 Adolfo López Mateos en el tema eléctrico. Entonces, para mí, sí hay una traición a la patria, en función de que traición a la patria es beneficiar, es ayudar a los extranjeros en contra de los intereses nacionales. No es una campaña de odio como algunos mencionan, que están impulsando y de división mantener confrontados al pueblo. No, hay que entender que hay dos visiones de país, Ángel, y no es de ahorita. Esta no la hizo Andrés Manuel López Obrador. Es una visión histórica que viene precisamente desde la época de Juárez, liberales y conservadores. ¿Quiénes están a favor de una república nacional mexicana, como en la época de Juárez? ¿Y quiénes querían que viniera Maximiliano a ser un príncipe extranjero, el que mandara a los mexicanos, que fueron a buscarlos allá a Europa? Son las dos visiones, pero esas son visiones históricas. Bueno, el pueblo tiene que decidir, y ha decidido que quiere ser una república independiente, un país soberano. Y estos sectores que son estratégicos de la economía y de la vida nacional, como es el eléctrico o como debe ser el agua, como son y lo tienen muchos otros países. Esto no debe llamar a sorpresa. Francia, muy abierto a las ideas universales, pero tiene una empresa que se llama Electricité de France, o así se dice en francés, perdón, Electricidad de Francia, y que es la empresa estatal y que tiene el 86% de participación pública y 14% privada. ¿Qué acaba de determinar?
la va a volver 100% pública. ¿Por qué? Porque la electricidad, y esto lo acaba de determinar también la Corte, es un derecho humano, es un derecho social, no es cualquier mercancía. No es como si tú quieres, optas por comprar un coche o no, pero la energía eléctrica te da para mover hospitales, escuelas, riego agrícola, la luz de los ayuntamientos, que le da seguridad a la población en las calles, todo lo que es la industria, el confort. ¿Qué está pasando en España, Ángel? Están viviendo con velas, con veladoras, están haciendo ese cambio de su reloj biológico porque se despiertan a la 1 de la mañana y trabajan de 1 a 5 de la mañana porque es el horario que es más barata la energía eléctrica. Ves a todas las personas de la tercera edad haciendo su comida a esa hora, lavando la ropa. Eso no es justo. Están abusando de una concesión pública, de un bien estratégico. Así que para mí, que mejor lean el diccionario y aprendan a utilizar con propiedad qué significa chantaje, qué significa extorsión, que lean otra palabrita, qué significa pueblo, qué significa independencia. Ángel, no hay que tenerle miedo a la gente. Ahora, que cada uno asuma su responsabilidad. Si yo voto en contra de una ley, como votaron el domingo algunos, y salen a la calle, y la gente los desprecia, los repudia, los rechaza y les reclama, es responsabilidad de ellos, ¿eh? No es que sean impulsados por el propio Morena. De ninguna manera. Simplemente que la gente ubique a cada uno en su lugar. Hay que recordar cómo, por ejemplo, Peña Nieto, o cuando Calderón prácticamente robaron la presidencia de la República, ¿qué hacía la gente? Llegaba y le reclamaba a donde llegaran. ¿Por qué Peña Nieto se fue a vivir a España? Porque no puede llegar a un restaurante, no puede ir sin una guardia, sin una escolta. ¿Por qué Andrés Manuel anda solo? ¿Por qué viaja solo? Yo pienso que cada uno debe asumir su responsabilidad de lo que toma una decisión. Y que no se confundan, ¿eh? En la Cámara votaron diputadas y diputados, pero que no representan al pueblo. La mayoría, ojo, la mayoría son plurinominales, ¿eh? La mayoría. Y entonces, el verdadero voto se ha tenido afuera. ¿Y a poco no Morena ganó las mayorías? En el 91 y en el 18. Entonces, que no se confundan, que no quieran adjudicarse un papel de demócratas y de representantes de la sociedad que no lo tienen. Es la bondad, es el exceso también de un sistema electoral que le da posiciones políticas a quienes no lo merecen y que la gente no les ha dado la confianza. A propósito de ese tema, se planteaba también la reducción de plurinominales, o se va a plantear en la reforma a la ley electoral, que también han dicho no va a pasar. ¿No te gustaría que pase lo mismo con este planteamiento que va a presentar también? Se va a presentar una iniciativa en ese sentido, en la reforma electoral. Bueno, vamos a ver que cuando se presente esa iniciativa, que va a ser en unos cuantos días ya, que la gente vea quién está a favor, como estamos nosotros, los de Morena, de que no haya un gasto desmedido en las elecciones, que los partidos políticos no conviertan en negocios familiares lo que es el voto popular, de que ¿qué caso tiene que haya tanto diputado y senador plurinominal? Hay que entender que la representación proporcional se instituyó en este país cuando había un partido prácticamente único, hegemónico, que no había oportunidad de ganarle. Había que dejar que las minorías fueran representadas. Pero ahorita ya hay un sistema electoral muy competitivo en donde hasta un independiente puede ganar. Un partido cualquiera puede ganar. Hay gobernadores de Movimiento Ciudadano, del PAN, había del PRD, ya no hay, de Morena, del PRI, del PAN. Aquí en Tabasco lo vimos. ¿Qué a poco no en Tabasco
en una competencia abierta de 17 municipios, ganaron 3 la oposición, 1 un independiente, otro un partido chiquitito como es Movimiento Ciudadano y otro un partido mediano como es el PRD. Bueno, hay que quitar ya tanto gasto electoral, hay que ahorrar, hay que ir en esa austeridad republicana que dice Andrés Manuel López Obrador. Si estamos de acuerdo en que el país necesita una racionalidad económica, yo pienso que nadie debe tener objeción en eso y que entender que hay etapas electorales que se van superando. Ya ahorita, insisto, hay una competencia mucho más pareja, radio, televisión, medios, hay fiscalización, hay muchos instrumentos ya. Entonces, si esa iniciativa no pasa, bueno, pues que la gente vea quién está a favor del derroche y quién no. Y también el otro tema fundamental de esta iniciativa es la representación en las instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Federal Electoral y el INE, el Consejo del INE. Esa iniciativa va a pedir que el pueblo sea el que elija a los magistrados del Tribunal Federal Electoral y a los consejeros del INE. A mí me parece que es aumentar la participación democrática y la democracia participativa. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Quiénes se van a oponer? Los partidos políticos que no son capaces de ganar elecciones y que solo viven de las prerrogativas, del dinero que les da la ley y también de los plurinominales. Hay muchos partidos que no existirían sin esas dos posibilidades, ¿eh? Ese es el miedo que tienen. Bueno, que el pueblo decida. Nosotros vamos a ir a presentar esa iniciativa. Si logramos los votos, porque es reforma constitucional, pasará, y si no, pues que la gente vea. No tiene nada de malo que la gente se entere cómo vota cada uno. No tiene nada de malo que la gente muestre su rechazo o su reconocimiento a quien vota de una u otra manera. Lo que sí es cierto, en el tema eléctrico hubo traición a la patria. Ese término no se lo quitan los que votaron en contra de la iniciativa presidencial. Se quitaron las máscaras que ya traían de tiempo atrás, de la corrupción, de la mentira, de la simulación, y se pusieron la que mejor les queda ahora: traición a la patria, traidores a la patria. Eso el pueblo lo juzga, el pueblo lo determina. ¿Y las otras constitucionales? ¿A poco no Vandalito Moreno amenazó en la tribuna? Ninguna iniciativa presidencial va a pasar de reforma constitucional. Ni sabe cuáles son, ni sabe en qué términos vienen. ¿Cómo? ¿Desde antes digo que no? Me parece que entonces ya es una posición política, ya es una posición de contrario a todo lo que venga con una sensatez jurídica, con un rigor legislativo. Bueno, pues es una posición política. Pero que la gente lo vea. Qué bueno que cada día los medios de comunicación, incluyendo redes sociales, socializan más los temas. Que la gente sepa lo que pasa y las tripas del poder legislativo, como las tripas del poder judicial, de los gobiernos. Qué bueno que la gente tome conciencia e información de lo que pasa dentro del poder público. Así que nosotros estamos muy abiertos, creemos en la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y tenemos paciencia. Y le pedimos a la gente que tenga paciencia. En el 24 vamos a poder lograr estas reformas constitucionales que nos están negando para fortalecer a México. Ni modo, no tenemos los votos suficientes ahora. Muy bien, yo quiero agradecer su tiempo y la visita que nos hizo este día, diputado. Muchísimas gracias, Ángel, por la oportunidad, de verdad, y saludos a todo el auditorio, como siempre. Y estamos a las órdenes y dando la pelea por este querido Tabasco, por este nuestro amado país llamado México.